Bienvenidos a la conferencia online. Todos somos gestores de riesgos. Impartida por el auditor e instructor Eduardo Rondero. Eduardo Rondero es auditor líder FDA Final Rule. Es auditor de certificación en controles preventivos bajo el programa Global STD FSAP FSVP. Además es auditor líder en FSSC 22000 e ISO 22000, HACCP y BPMs. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos por acompañarnos también. Muchas gracias directamente para este webinar que tenemos preparados para ustedes. Sobre temas de inocuidad hablaremos directamente sobre todo en aspectos de todos somos gestores de riesgos, que es un tema de inocuidad que nos interesa mucho y sobre todo para que veamos cómo nuestras decisiones sí tienen que ver con lo que es la inocuidad alimentaria. Agradecemos a McDonald's, obviamente, por el espacio, por pensar en Global Standard para poder dar este webinar y agradecemos también el tiempo que ustedes están tomando para directamente estar aquí presentes con nosotros. Estamos directamente en vivo, tendremos algunas preguntas y respuestas que también contestaremos durante este programa y sobre todo si no tuviste la oportunidad de estar conectado, pues también estará disponible para que lo puedas ver o si es necesario, pues lo puedas retransmitir directamente también para tu personal. La intención directamente, recuerden, es también unirnos a lo que sería la conmemoración del Día de Inocuidad Alimentaria, que pues recuerden que ya prácticamente pues ya es una tradición que se está haciendo desde hace unos 6 años para poder obviamente impulsar este tema que es de alta relevancia para la industria de los alimentos y no solamente para la industria que directamente fabrica alimentos, sino que también une a todas las partes, desde los productores, la fabricación, al igual que los restaurantes, que es una parte fundamental donde también se hace el consumo de este tipo de productos y que pues obviamente también está dentro del foco. Entonces, pues estaremos aquí platicando al respecto y bueno, pues vamos a dar inicio directamente y sobre todo recuerden, esto pues directamente estamos hablando sobre inocuidad alimentaria, que ustedes ya conocen lo que es el término, que pues en términos vanos y sobre todo muy rápidos, es que lo que nosotros consumamos como alimentos sean seguros. ¿Y esto por qué hablar? Porque en realidad pues tenemos un impacto global. Siempre al hablar de alimentos pues es casi muy similar al estar hablando de lo que sería un medicamento. Un alimento pues como tal se consume, es directamente aprovechado por nuestro cuerpo, hay una digestión y pues obviamente tiene una consecuencia sobre nuestro bienestar y sobre todo sobre nuestra salud y sobre todo cuando pues no tiene las características de inocuidad pues hay repercusiones y esto pues lamentablemente se sigue dando. Las estadísticas a nivel mundial pues nos hablan y son alarmantes en referencia a cuántas millones de personas pues directamente sufren de enfermedades que están relacionadas al consumo de alimentos que son conocidas como las ETAs, que esto pues precisamente puede ser desde una pequeña intoxicación, desde lo que pudiera ser directamente un malestar estomacal, hasta aquellas que pues incluso pueden llegar a causar la muerte, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Pero que pues dentro de lo que es directamente el rubro de alimentos tenemos que estar muy al consciente. Y sobre todo también en restaurantes. Para los restaurantes, pues esto es fundamental porque también hay un manejo del alimento y sobre todo ya estamos preparando alimentos como podría ser en una cocina, donde pues estamos ya en pie de lo que pudiera ser el consumo directamente del consumidor, es decir, son directamente alimentos listos para su consumo. Entonces esto también constituye un pilar importante y sobre todo pues es un tema de reputación para lo que es el restaurante. Entonces pues bueno, aquí la intención veremos es cómo es que todos participamos directamente en lo que es cada una de las etapas para que directamente este producto llegue a quien está consumiéndolo dentro de lo que pudiera ser el restaurante. E incluso con nuevas tendencias directamente como pudiera ser incluso ahora los temas de lo que pudiera ser el delivery, donde incluso muchos restaurantes pues ya no hacen directamente la entrega a lo que es el consumidor final, sino que hay un intermediario que también tendrá que garantizar la inocuidad para que llegue a lugares como pudieran ser trabajos, hogares, donde pues ya directamente el usuario final hará el consumo del alimento y que también se tendrán que buscar alternativas en referencia a cuidado de inocuidad alimentaria. Entonces, pues bueno, yo les decía, esta plática pues está promovida directamente por McDonald's por el Día de la Inocuidad, que es el Día Mundial, que recuerden que se celebra el 7 de junio. Esto pues es una iniciativa que establece la ONU en referencia a pues que se hable de este tema por la importancia y sobre todo por el impacto que ya vimos en referencia a las enfermedades que se ocasionan por el consumo de alimentos. Y sobre todo, ¿por qué razón? Porque pues son temas de salud pública y esto le interesa mucho a la ONU, a la FAO, para que haya un liderazgo y sobre todo pues todos estemos
conscientes de lo que hacemos y la repercusión que tendría directamente el no garantizar la inocuidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la obtención de las materias primas, desde lo que pudiera ser directamente la manipulación, así como para el consumo y para el consumidor, que de hecho también a veces el consumidor es el responsable también directamente de garantizar la inocuidad. Esto va a depender del tipo de producto, pero se consideran a todas las partes. Y esto es fundamental y sobre todo a nosotros como Global Standard nos gusta participar mucho porque estamos conscientes y sobre todo a nosotros al hacer auditorías y sobre todo ser y promulgar directamente la inocuidad, pues queremos que los sistemas, aunque sea organizaciones que no tengan todavía un sistema establecido de gestión como tal, como aquellas que ya tienen un sistema de gestión bien establecido, pues obviamente tengan las bases necesarias para poder garantizar este criterio que es fundamental. Y sobre todo cuando hay desviaciones, pues siempre se piensa en la mejora continua. Al final no vamos a poder directamente mejorar si es que no somos autocríticos y sobre todo también nos ponemos metas, hacemos las mediciones correspondientes y estamos directamente pensando en mejorar continuamente nuestros procesos y sobre todo también adaptándolos a las nuevas tendencias de consumo, de cambios, de necesidades que haya en el mercado. Y esto pues nosotros nos unimos directamente con este tipo de conferencias para que ustedes pues puedan tener directamente esta información de primera mano. Y como yo les decía, el tema de lo que es el Día de la Inocuidad, pues desde el 2019 pues directamente está siendo promovido y pues para ello también estamos directamente uniéndonos a esta parte de lo que pudiera ser el reconocer este día y sobre todo pensando en lo que sería la prevención, que eso es fundamental. Es decir, no hay esquema de certificación o esquema de gestión o incluso buenas prácticas normativas, que es directamente lo que le piden primero a las organizaciones antes de lo que pudiera ser un sistema de gestión, que no esté pensando en la prevención. Nuestras leyes, las leyes de los otros países, precisamente establecen el cuidado de los alimentos, las instalaciones, el comportamiento del personal, son aspectos fundamentales que nosotros tenemos que cuidar para garantizar el criterio de inocuidad y sobre todo pues esto lo hacemos como un tema de salud pública, que al final pues todo gobierno lo que busca también directamente es que pues las personas no se enfermen y sobre todo que no se tenga que derogar directamente presupuesto para poder obviamente atender o colapsar el sistema de salud pública de lo que pudiera ser un gobierno para poder atender estos casos, sino que al final es responsabilidad de quien hace las compras, de quien lo procesa, al igual de directamente quien lo da ya al consumidor para garantizar la inocuidad de lo que pudiera ser el producto. Y sobre todo también estando muy de la mano directamente con lo que pudiera ser este 2025, con el Día Mundial de la Inocuidad, estamos hablando de lo que pudiera ser el lema de lo que es este día, que es la ciencia en acción. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sin ciencia no podemos trabajar. Es decir, al final los riesgos que están asociados, los peligros que están asociados a los diferentes procesos de fabricación de alimentos, de obtención de materias primas, así como directamente para poderlo darlo a un comensal, pues todo tiene que estar tomado bajo decisiones que estén basadas en métodos verificables, es decir, en ciencia. Al final nosotros como humanidad hemos ya creado directamente mucho acervo en referencia a conocer cuáles son los peligros, ya sea físicos, químicos, biológicos, en algunas otras normativas incluso pues lo deslindan directamente también como incluso radiológicos para poder directamente conocer cuáles están asociados a la producción de alimentos y sobre todo pues muchas veces ya tenemos mucha bibliografía al respecto. Y es más, siempre y todos los días se está creando ciencia al respecto. Vamos conociendo en referencia a los pequeños tropiezos que podemos tener como industria, en referencia a los diferentes tipos de problemas que se van presentando, pues se va creando bibliografía que al final esa nos ayuda a que nosotros como obviamente responsables de la inocuidad la tomemos como referencia y que esto nos ayude a que pues directamente nuestro sistema, nuestra operación sea mucho más eficiente y sobre todo que nosotros podamos directamente gestionar protocolos efectivos, es decir, que nos permita desarrollar procedimientos que realmente protejan al consumidor y que nos protejan también como organización, porque eso también es fundamental, no solamente pensar en la salud de lo que pudiera ser el consumidor, sino que también en la trayectoria del nombre a quien estamos representando como organización. Y sobre todo, ¿por qué? Porque pues, al final esto también puede ser una muy mala publicidad. Si nosotros no mejoramos al respecto o no somos conscientes de los peligros y directamente trabajamos para que estos se controlen, se minimicen o directamente los estemos eliminando, pues nosotros obviamente tenemos ahí la puerta abierta a poder tener un tema de salud pública. Y sobre todo esto, pues obviamente enfocado a la mejora continua.
Y esto también es fundamental, no solamente la inocuidad es inalcanzable y que pues muchas organizaciones pueden decir, oye, solamente la inocuidad la van a lograr aquellas organizaciones que pueden tener presupuesto, aquellas organizaciones que directamente van a tener un sistema de gestión. No, la inocuidad todos estamos conscientes en referencia a ello. Aunque sean organizaciones pequeñas que a lo mejor no tengan presupuestos tan grandes, pues obviamente las bases están dadas en referencia a un lavado de manos, a la parte de lo que pudiera ser el cuidado de temperaturas, la segregación de lo que pudiera ser los productos, la identificación, el poder tener temperaturas adecuadas de cocción. Todo eso va asociado también a lo que es directamente la inocuidad y no se tiene que ver como inalcanzable, sino que también, aunque tú seas una pequeña industria, pues obviamente tú también puedes tener criterios específicos para garantizar esta garantía de lo que pudiera ser la seguridad en lo que pudiera ser el alimento. Y precisamente ahí es donde nos estamos enfocando. Todos vamos a ser quien directamente gestione el riesgo. Es decir, para la producción de un alimento no solamente lo tenemos que ver como el restaurante es el último, o la fábrica que produce el alimento es la última etapa que directamente va a gestionar el riesgo. No, al final la gestión de riesgo se hace en conjunto. Y esto pues va directamente desde lo que pudiera ser el proveedor hasta lo que pudiera ser el consumidor. Y esto pues va directamente relacionado a las decisiones diarias que tomamos directamente como profesionales en la industria y sobre todo también quien trabaja con nosotros. Es decir, dentro de la industria de los alimentos, precisamente nosotros pues podemos tener los procedimientos ya bien establecidos, los sistemas de gestión directamente muy bien estipulados en lo que pudiera ser el papel, pero las decisiones que toma nuestro personal al momento de producir, al momento directamente de manipular el alimento, al momento de lo que pudiera ser estar en contacto con el producto o el empaque directamente de este, pues son precisamente los aspectos que si no se cuidan pueden verse entorpecidos y sobre todo nos puede llegar a algún problema de inocuidad alimentaria que incluso pues obviamente pudiera traspasarse directamente a lo que es ya el consumidor. Y ahí es obviamente la relevancia que ha cambiado mucho en lo que pudiera ser estos años en referencia a los sistemas documentales, es decir, cada vez más se está trabajando sobre la cultura de las personas, es decir, hacer conscientes a las personas para que esas decisiones que tomen directamente día con día, pues sean conscientes, es decir, no solamente ya se habla de poder capacitar a las personas, la capacitación va a ser fundamental, pero directamente la capacitación que no es supervisada y que no llega directamente a la formación de una cultura diaria, que se viva, que sea parte directamente de la organización, pues ahí es donde podrían causar los problemas. Es decir, los fallos directamente de inocuidad muchas veces se están viendo en el mercado directamente porque precisamente falta cultura en las organizaciones. Y esto pues obviamente viene a cambiar lo que pudiera ser la perspectiva de inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque la inocuidad alimentaria empezó con las buenas prácticas de manufactura, después llegamos a lo que fue el análisis de peligros, que es el HACCP, y de ahí pues obviamente llegamos a otras herramientas como pudiera ser defensa alimentaria, el fraude alimentario, y todo esto pues va obviamente enfocado a la gestión de riesgos, pero pues obviamente estamos avanzando y sobre todo estamos llegando a una parte que pues obviamente viene a las bases de lo que pudiera ser aquello, a mí me remonta a esos años donde hablábamos de lo que pudiera ser la cultura de calidad, pues ahora también estamos enfocados mucho en la cultura de calidad e inocuidad, es decir, al final siempre es importante que las personas que estén manipulando alimentos conozcan los peligros, los riesgos asociados a las actividades que ellos realizan para que ellos sean conscientes y sobre todo pues obviamente ellos entiendan que el hacer algo va a ser fundamental y el dejar de hacer las cosas adecuadamente pues pueden tener una consecuencia. Y ahí pues obviamente cambia el concepto de inocuidad, ya no es solamente escribir directamente el sistema de gestión, hacer un análisis de peligros, hacer un análisis de riesgos en referencia a fraude alimentario, a lo que pudiera ser defensa de los alimentos, sino que pues obviamente se tiene que trabajar con el personal para que esto pues pueda ser visto y sobre todo pues obviamente que nosotros entendamos en lo que pudiera ser los peligros asociados. Y esto lo voy a referir a un ejemplo como de la infancia, es decir, al final nosotros aprendemos de manera muchas veces empírica, viendo directamente a lo que pudiera ser nuestros padres, a lo que pudiera ser pues nuestra comunidad para obtener el conocimiento. Pero pues también nuestros padres nos alertan en referencia a ciertos peligros y esto es fundamental. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero pues obviamente todo el mundo al momento de que tenemos un cerillo o un encendedor, sabemos que el fuego nos quema y esto pues lo podemos aprender directamente por lo que pudiera ser las advertencias que nos hacen nuestros padres, quien nos cría directamente,
O directamente también lo podemos hacer por lo que pudiera ser el tocarlo, el poder sentir el dolor directamente de lo que sería la consecuencia de tener el contacto con el fuego. Y ahí es donde precisamente es donde nosotros invitamos, y sobre todo pues las nuevas enfoques de inocuidad es las personas que están manipulando los alimentos tienen que conocer cuáles son los riesgos asociados a lo que pudiera ser su actividad. Muchas veces está también el dilema de que, oye, pero si yo le digo, pues vas a ver cómo afectarme, ¿no? Pues al final obviamente hay otras herramientas que también tienes que fundamentar para que esto no llegue a una afectación de lo que pudiera ser la organización, pero sí, directamente el operador tiene que saber, como aquel pequeño niño que yo les estoy hablando, de que si toca el fuego se quema, pues el operador, aquí los responsables de lo que pudiera ser las operaciones, las gerencias, tienen que conocer cuáles son los riesgos asociados al manejo de alimentos para que pues obviamente al igual que pues nosotros no tocamos el fuego, pues ellos toman directamente las responsabilidades y tengan que hacer las actividades que sean fundamentales para lo que pudiera ser dar este criterio de inocuidad. Ya se hace una cocción, la revisión de un pH, lo referente a un lavado de manos, pues eso es directamente lo que pudiera ser la comparación con lo que pues, nosotros estamos aprendiendo con la referencia del fuego. Y ahí pues obviamente es donde tenemos que trabajar para que pues empoderemos directamente a los operadores y que ellos sean conscientes directamente de lo que obviamente están realizando. Y sobre todo pues esto pues en la cadena restaurantera también es algo que pues tendremos que cuidar. Y sobre todo, ¿por qué razón? Porque a lo mejor dentro de la industria se podría decir que lo podemos y es más factible y es a lo mejor mucho más fácil de ver, pero también los restaurantes pues obviamente se tienen muchos controles, que muchas veces tras la cocina quien recibe el producto no los están viendo, pero que al final también son fundamentales y que juegan un papel obviamente primordial para poder obviamente ofrecer este producto que está llegando. Y esto pues obviamente no solamente afecta al establecimiento que está produciendo el alimento, sino también hablamos también de la proveeduría. Y sobre todo pues esta es una acción colectiva, no se hace de manera sola, sino que se hace directamente entre proveedores, los restaurantes, así como lo que podría ser la legislación, la industria y también el comensal, que obviamente él también tiene algunos aspectos que pudiera estar cuidando también en temas de inocuidad alimentaria. Y eso pues obviamente es quién gestiona el riesgo. Pues al final cada parte que está dentro de la cadena alimentaria para poder directamente llevar el alimento a un consumidor, pues obviamente es quien gestiona el riesgo. El gobierno nos da directamente las normativas, hace las vigilancias correspondientes, las empresas establecemos los controles, en este caso aquí estaríamos como parte de lo que pudiera ser los proveedores, la parte de lo que pudiera ser los restaurantes, las comunidades para exigir directamente el aspecto de inocuidad, las familias para poder obviamente cuando se compra un producto o se va a un lugar a consumir un alimento, pues obviamente ahí también él se acople a las políticas o exija directamente que se garantice la inocuidad. Y nosotros como individuos, en nuestras decisiones diarias, directamente en el trabajo diario que estamos haciendo, al momento de preparar una hamburguesa, al momento de preparar un pedido, por ejemplo, para lo que pudiera ser que se prepare esa hamburguesa, pues directamente es donde nosotros tenemos que crear conciencia para garantizar la inocuidad alimentaria. Sabemos si algo que no está correctamente, pues esto pues tendrá que entrar a un reproceso o tendrá que ser desechado, sí, podrá haber una pérdida, pero es mucho menor la pérdida en referencia a esto a cuando pues obviamente nosotros estamos afectando la salud de una persona, que esto pues incluso podría llevarlo a enfermedades de largo plazo o incluso pues pudiera causarle la muerte. Entonces esas decisiones cotidianas en las cuales nosotros vamos a directamente trabajar de nuestro personal y que queremos que nuestro personal pues las esté gestionando de manera consciente, no solamente obligatoria y no solamente bajo porque te capacité lo tienes que hacer, sino que al final se haga de manera consciente, pues es lo que buscamos. Es decir, al final los sistemas de gestión están directamente enfocándose a que las personas no actúen directamente como el resultado de lo que pudiera ser de lo que está escrito o porque me lo imponen, sino que al final buscamos que obviamente sean conciencia y que esta cultura no solamente se vea reflejada en el centro de trabajo, sino que también vaya directamente a sus hogares. ¿Por qué? Porque esto es pues obviamente algo que nos interesa, porque al final pues la inocuidad no solamente la hacemos nosotros para el producto que estamos directamente nosotros fabricando, sino que también nosotros somos consumidores de otro tipo de productos. Entonces al final ya se hace, nosotros mismos, nuestros familiares, pueden estar en condiciones de consumir un producto que a lo mejor no pueda tener la inocuidad y eso es lo que no esperamos. Al final buscamos que todos los alimentos que nosotros estemos consumiendo, pues obviamente tengan estos criterios. Y esto pues va a ir directamente a que pues obviamente
las decisiones que asumen estos protagonistas, que directamente son nuestros operadores, los responsables, los dueños, las gerencias, pues obviamente ayuden y enfoquen directamente a lo que es la inocuidad alimentaria. Y esto pues tiene que ver con incluso la higiene del personal, la supervisión constante de las actividades que se realizan en la planta, en el restaurante, la capacitación, que es fundamental, pero ya no solamente es capacitar y ver que la capacitación, pues bueno, yo te la di, acuérdate que en algún momento te hablé de buenas prácticas, de HACCP, de un sistema de gestión, sino que la capacitación activa, donde pues obviamente yo te doy una capacitación y te voy evaluando, y sobre todo pues ahora busco la parte de conciencia en referencia a que tú pues obviamente tomes decisiones adecuadamente. Y esto pues también se va a ver en relación también a lo que pudieran ser los proveedores, es decir, la parte de lo que sería proveeduría también juega un papel fundamental en la inocuidad alimentaria. No hay un producto que vaya a ser inocuo si no parte directamente desde la proveeduría. Y la proveeduría, pues obviamente es un reflejo también de una producción, de lo que pudiera ser una materia prima, un ingrediente, un aditivo, un empaque directamente, pues ahí también buscamos la inocuidad. No nos vemos ya como industrias separadas. Al final, si ese materia prima, ingrediente o empaque va a ser parte de lo que es un producto terminado, no lo podemos ver ya de manera separada. Al final, estamos vendiendo un producto donde estamos conviviendo directamente proveedores, como la parte de lo que pudiera ser quien ya está manipulando, fabricando, procesando ese alimento para quien va a llegar directamente al consumidor. Entonces, ahí es donde pues obviamente nosotros tenemos un papel fundamental y tenemos que cumplir con la inocuidad en referencia a las políticas, a los procesos que nosotros hemos establecido. Y aquí, pues obviamente la invitación es no ser blando. La inocuidad, pues directamente no se gestiona en referencia a hoy pasa, mañana a lo mejor no, esto. Siempre tenemos que garantizar que estamos buscando que pues, nuestros productos sean constantes y que sobre todo tengan ese criterio de inocuidad. Y bueno, vamos a hablar un poco en referencia a datos globales y sobre todo por qué es tan importante hablar de inocuidad. Si de por sí me van a decir, oye, pues cada vez es más difícil vender a las industrias grandes, a los restaurantes que son de marca, pues resulta cada vez más complicado porque me piden que yo tenga sistemas de gestión, que tenga directamente inversión, pues obviamente eso es fundamental. Y sobre todo, pues obviamente se está buscando porque al final, pues las estadísticas nos dicen que todavía nos falta. Es decir, al final todavía hay personas que se enferman por el consumo de alimentos. Y estos son datos que obviamente a nivel global, pues obviamente son importantes. ¿Por qué razón? Porque al final estamos hablando de 600 millones de personas que se enferman anualmente, según datos de la OMS, en referencia al consumo de alimentos. Y esto, pues obviamente, no esperamos que todos lleguen a lo que podría ser un hospital. Recuerden, la inocuidad es que si la persona se sintió mal, tiene dolores, puede presentar a lo mejor alguna enfermedad estomacal, pues directamente ahí ya estamos afectando directamente su estado de salud. Y eso es consecuencia directamente del consumo directo de alimentos. Entonces, si se fijan, 600 millones, pues obviamente se oye muchísimo y pues obviamente es el reto que tenemos como industria todavía, en lo cual pues obviamente tenemos que seguir trabajando para que este número baje en lo que pudiera ser el futuro. ¿Esto qué nos causa? Más de 420,000 muertes anuales por el consumo de alimentos. Uno pensaría que en estos tiempos pues ya sería difícil escuchar que alguien murió por el consumo de un alimento, pero las estadísticas todavía nos dicen que hay lugares donde puede pasar y sobre todo que no es ajeno. Al final, como yo les decía, pues un alimento es igual que un medicamento, al final entra a lo que pudiera ser nuestro cuerpo y tiene un efecto directamente en la nutrición, en lo que pudiera ser directamente en nuestro estado de salud. Y sobre todo cuando pues, no se garantiza la inocuidad, ahí es donde vienen los efectos que pueden ser dañinos. Y ahí pues precisamente es un recordatorio de que todavía pasan este tipo de incidencias y que pues el reto como organización y que poder hablar en este tipo de foros y poder tener directamente la audiencia como es ustedes, pues es donde nos vamos a enfocar para poder obviamente garantizar y no sentirnos cómodos, sino que todavía seguir trabajando en pro y en beneficio de la inocuidad y sobre todo para que pues estas estadísticas pues podamos minimizarlas en lo que pudiera ser el corto y mediano plazo para que pues no podamos obviamente seguir engordando esta situación que pues todavía nos afectan. Y sobre todo si ya esto lo trasladamos a un porcentaje de esos efectos de lo que pudiera ser afectaciones a menores, pues el 36% de esas muertes pues equivalen a niños de 5 años. Es decir, al final pues obviamente
pues las poblaciones vulnerables también, como pudieran ser los menores, son las que también más sufren en referencia a cuando pues no garantizamos la inocuidad de los productos que nosotros estamos ya comercializando o directamente vendiendo en algún restaurante. Y esto, pues ya en datos específicos para lo que pudiera ser restaurantes, pues esto también equivale en datos de lo que pudiera ser la OMS, pues a 48% de los brotes de lo que pudiera ser enfermedades que se transmiten por alimentos no vienen solamente de la industria, es decir, de una empresa que fabrica alimentos y que tú vayas a consumir el producto, que lo compres en lo que pudiera ser un supermercado, no, sino que también la industria de los restaurantes tiene una afectación en referencia a esta estadística que pues lamentablemente no es tan buena, que obviamente pues lleva a la enfermedad de lo que pudieran ser las personas. Y se calcula que el 48% de estas enfermedades transmitidas por alimentos se dan en restaurantes, es decir, en un producto que se está directamente procesando para un consumo directo que va a ser casi inmediato en lo que pudiera ser ya un local. Y pues precisamente muchas de esas afectaciones pues tienen que ver directamente con peligros que son del tipo biológico. Puede haber algunos otros, no quiere decir que los peligros físicos o los peligros químicos no estén presentes, también son parte de lo que pudiera ser nuestro entorno, pero principalmente estas afectaciones se dan por los peligros que son microbiológicos. Y dentro de lo que nos dicen las estadísticas es que la salmonella, la Escherichia coli y el novovirus son de los que son más relevantes para esto. Y esto pues también tiene repercusiones económicas, no solamente para el restaurante, sino que también para lo que pudiera ser los proveedores, porque vienen en cadena, es decir, vienen en cascada, las reclamaciones, la pérdida de material, la pérdida de productos, directamente los rechazos en referencia a lo que pudiera ser materias primas, productos semiterminados o incluso materiales de empaque que también pudieran estar contaminados y que esto pudiera ser el motivo de la no inocuidad directamente en el consumidor. Y esto pues obviamente también impacta a lo que pudiera ser no solamente en el costo de lo que pudiera ser atender estas situaciones, sino que también perdemos clientela y eso pues obviamente también nos hace perder credibilidad y sobre todo también como proveedores pues obviamente podemos perder también lo que pudiera ser un cliente que pudiera ser importante y esto pues obviamente no es lo que no queremos, sino que al final pues nosotros tenemos que trabajar directamente para garantizar que nuestras materias primas, ingredientes, empaques, así como nuestro producto pues obviamente es seguro y que pues obviamente no vamos a contribuir con estas estadísticas. Y para eso pues obviamente nosotros tenemos un enfoque que sea proactivo, es decir, al final la inocuidad no se da como por consecuencia, sino que nosotros tenemos que garantizarla y sobre todo todos nuestros enfoques en referencia a lo que pudiera ser el manejo de alimentos pues tienen que ir con ese enfoque, la prevención. Una prevención efectiva directamente y que sea anticipada para conocer los peligros que nosotros vamos a tener que controlar directamente en lo que sería nuestro proceso. Esto pues va a estar directamente también relacionado a lo que pudiera ser el monitoreo constante, es decir, la verificación sistemática de los puntos que son específicos de inocuidad alimentaria. Y esto ustedes lo pueden ver como parte de lo que pudiera ser proveedores. Al final, pues ustedes cuando van a llevar una materia prima, ingrediente o empaque, pueden ser incluso que sus materias primas, ingredientes o empaques sean inspeccionadas, que sean verificadas para poderlo garantizar, incluso para ser seleccionados como proveedores. A lo mejor ustedes tienen que ser auditados, demostrar cierta competencia, demostrar a lo mejor que tienen un sistema de gestión, que tienen acciones correctivas, buenas prácticas, un esquema HACCP. Pues esto precisamente es parte de la verificación. Al final, pues obviamente dentro de lo que pudiera ser el aspecto de la cadena alimentaria, cada vez somos más exigentes y sobre todo la inocuidad ya no queda como parte de lo que pudiera ser la responsabilidad de quien está gestionando como última etapa el alimento, sino que al final cada uno vamos tomando nuestras responsabilidades. Si tú eres un proveedor, tú tienes ciertos peligros que vas a tener que cuidar directamente en tu proceso y que esos tendrán que garantizarse para que pues la siguiente etapa del producto, de lo que pudiera ser la generación del producto, pues obviamente ya no tenga que lidiar con eso si tú eres el que va a directamente controlar esos peligros o esté consciente de los peligros que pudieran estar relacionados a lo que pudiera ser tu proceso, como por ejemplo un alérgeno. Al final, el estar también informando a la siguiente etapa como parte de lo que pudiera ser la información que se necesita, pues también es un aspecto de verificación y sobre todo, pues obviamente vamos a tener que dar respuesta inmediata a estos criterios. Y esto pues obviamente es con los protocolos que sean claros para cuando tengamos que tomar acciones.
sobre todo si se tratan de calidad en referencia a lo que pudiera ser nuestras materias primas, ingredientes o empaques, y sobre todo también cuando se trata de inocuidad. Tenemos que ser muy precisos y sobre todo tenemos que obviamente ser muy contundentes en las respuestas que vamos a dar, sobre todo pensando que no lo queremos, pero que si se diera alguna circunstancia, pues obviamente estemos preparados para atender esos aspectos que pueden obviamente ser fundamentales para el consumidor. Y aquí es pues directamente donde surge la importancia de tener una buena cadena de lo que pudiera ser decisiones dentro de la industria de los restaurantes. Es decir, y aquí pues todos tenemos un papel fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que desde los proveedores, es decir, el hacer compras con proveedores autorizados, con proveedores que en realidad pues obviamente estén y que puedan cumplir los criterios, ya sea de calidad, de inocuidad, no solamente de precio, de entrega, de volumen, que esto pues obviamente también es importante para poder hacer negocios, pero estamos hablando en referencia a lo que son aspectos de lo que pudiera ser seguridad en el producto. Entonces, al final nuestros proveedores pues obviamente tienen que ser proveedores que sean confiables, que hayan pasado un proceso de selección, que no hagamos directamente compras a ciegas, que nuestro proveedor pues tenga directamente la capacidad de poder comunicar abiertamente temas de inocuidad, así como también información de su producto, que puede obviamente también darnos información relevante de lo que pudiera ser su proceso, de que ellos también tengan directamente los controles para poder hacer una trazabilidad, para poder identificar lotes, para poder directamente tomar acciones correctivas en caso de desviaciones. Entonces todo eso pues directamente también dentro de lo que pudiera ser la decisión de poder llevar un alimento como un restaurante, pues obviamente los proveedores también juegan un papel fundamental. Y yo se los decía de hace unos minutos, no podemos tener un alimento adecuado si no tenemos una buena proveeduría. Y por eso es que cada vez, aunque muchas veces los proveedores a lo mejor no tienen un sistema de gestión, cada vez más las industrias pues precisamente están llevando en lo que pudiera ser ya un acompañamiento al desarrollo de los proveedores. ¿Por qué? Porque al final sabemos que son fundamentales para que nosotros podamos tener un producto adecuado. Entonces, pues esto se ha visto en los últimos años, en los últimos 15 años, pues directamente cada vez la cadena alimentaria pues hacia la proveeduría adecuada, hacia lo que pudiera ser proveedores que estén con sistemas de gestión cada vez más robustos, pues obviamente esto se está fundamentando. Y muchas veces pues, los proveedores ya no tenían sistemas de gestión o no se veían obligados directamente a tener certificaciones. Y esto pues cada vez se exige más, incluso para la parte legal, es decir, el cumplimiento normativo. E incluso pues obviamente puede ser un criterio para la selección. Hay obviamente marcas que si no tienes directamente esta preparación, pues no llegas a ser directamente un proveedor. Y al final pues obviamente son los cuidados que se tienen que dar y sobre todo es directamente la mejor práctica dentro de la industria para poder obviamente garantizar el criterio de inocuidad hacia lo que pudiera ser el consumidor final. ¿Ok? Ahora, también no solamente basta tener proveedores que sean directamente confiables, sino que también en un inicio sean confiables, sino que también a partir de lo que podría ser ya su desempeño, pues obviamente no bajen directamente la calidad y inocuidad de los productos que nos están dando. Entonces esto también va a ser fundamental verificar cómo es el desempeño de los proveedores a través de diferentes evaluaciones a diferentes tiempos para obviamente que nosotros pues evitemos algún tipo de problemas y siempre con el aspecto de prevención. Y pues obviamente el proveedor muchas veces también es el responsable de hacer las entregas y esto pues también está fundamentado. Podemos tener buenos proveedores, pero también el llevar esas materias primas, ingredientes, empaques a los centros donde van a ser utilizados, pues ahí también viene la parte de lo que pudiera ser a veces el transporte, almacenamiento, la parte de lo que pudiera ser la recepción, donde no podemos también vernos aislados. Incluso si lo hace un tercero, si nosotros necesitamos algún criterio de inocuidad, también se tiene que garantizar. Y sobre todo también ahí, es decir, ustedes como proveedores, si ustedes son los responsables de llevar el producto y también contratan a lo mejor a lo que pudiera ser un servicio de almacén, un servicio de lo que pudiera ser distribución, pues también tenemos que obviamente ponerles criterios, establecer efectivamente condiciones de verificación para que la inocuidad no se rompa y sobre todo, pues aunque tú estés pagando y tú hayas dicho, oye, pues yo ya cumplí, él ya tiene que tener su responsabilidad. No nos podemos ver aislados. Al final tu producto, al momento en que va a llegar a un establecimiento o a un restaurante, pues obviamente también puede ser también rechazado si es que no se cumplen con criterios en referencia a controles de temperatura, a la parte de lo que pudiera ser un transporte adecuado para que no haya alguna contaminación cruzada, algún tema que tenga que ver con el transporte, pues eso también va a ser fundamental.
Y sobre todo, pues obviamente ya cuando se manipulan los alimentos entre lo que pudiera ser ya el mismo restaurante, pues los términos de temperatura, cocción, almacenamiento, pues también van a ser obviamente fundamentales. La supervisión en el aspecto de lo que va a ser la preparación también es parte fundamental de lo que es directamente el funcionamiento de un restaurante, así como las prácticas de limpieza y sanitización al momento de fabricar alimentos. Pero esto pues no solamente en el restaurante. Eso también se ve reflejado en la producción que tenga cada proveedor de ingredientes, materias primas o empaques directamente. Esto no lo podemos ver como solamente el restaurante es el responsable, no, si nosotros somos los proveedores, también tenemos que pues obviamente tener este tipo de controles al interior de nuestra organización. ¿Y cuál es el rol que tienen directamente los proveedores de insumos directamente en lo que pudiera ser pues, en la industria restaurantera? Pues obviamente es un rol fundamental, es decir, de ahí vamos a partir para poder obtener el producto terminado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Relaciones duraderas, con proveedores que sean responsables, con proveedores que obviamente puedan gestionar tanto la calidad y inocuidad, así como los aspectos comerciales fundamentales. Que exista trazabilidad de las materias primas, que como tal, pues obviamente se puedan trazar de dónde provienen sus materias primas para ellos poder hacer directamente su materia prima, ingrediente o empaque que ellos van directamente a darnos, que como tal se incluyan también en los procesos de verificación que tienen los restaurantes, la industria, para poder hacer los ejercicios de trazabilidad. Si hay desviaciones, pues obviamente tener las acciones correctivas, pero al final tenemos que tener una cadena alimentaria fuerte, que cada quien conozca el aspecto en lo que está obviamente trabajando y que puedas ver información ya se hace de un producto terminado hacia atrás o de lo que podría ser un proveedor hacia el producto terminado. Sobre todo para que tengamos certeza y si en algún momento hay un tema de inocuidad, pues nosotros seamos mucho más específicos en poder identificar cuál fue la causa, la raíz y directamente el lote específico para poderlo hacer. ¿Cuál pudiera ser nuestro mayor riesgo? Pues directamente que no conozcamos la trazabilidad de nuestros productos, que no sepamos directamente de dónde provienen, cuáles son los peligros que están asociados a ellos, si nuestra misma proveeduría o no tiene controles sobre ellos, si como tal nos dieron a conocer si se manejaba algún alérgeno y que a lo mejor pues, nuestro producto no debería de tenerlo, pero que al final estuvo en contacto por algún tipo de almacenamiento y que nosotros al final no podamos pasar esa información por desconocimiento a la siguiente etapa y que esto se vea en la afectación a lo mejor de un consumidor, precisamente es lo que ya no tenemos que permitir como industria. Nosotros como restaurantes, así como la parte de la proveeduría, tenemos que exigir directamente a nuestros proveedores la información correspondiente a inocuidad alimentaria. Y ahí es donde pues obviamente todos somos parte de que gestionamos nuestro propio riesgo. Al final nosotros no tenemos que directamente esconder peligros porque pues esto se va a ver reflejado directamente en el consumidor final. Y muchas veces hablo de alérgenos o peligros asociados también a microbiologías o peligros químicos porque muchas veces dentro de lo que pudiera ser las fallas que se tienen en las proveedurías es que no se pasa toda la información correspondiente a las siguientes etapas del proceso. Y la siguiente etapa pues obviamente tiene que gestionar a ciegas. No lo conocía, no lo sabía. Ahí pues obviamente también hay errores de la parte de verificación de lo que pudiera ser esta industria, pero también es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad como proveedores para poder informar a las siguientes etapas. Y sobre todo, esto no solamente es como un aspecto de, mira, soy buena gente y lo hago. Recuerden, normativamente, todos los aspectos legales en donde nos encontremos, la legislación está pensada para poder tener ese sistema de comunicación entre lo que podría ser proveedores hasta el consumidor final para conocer los peligros y los riesgos que estén asociados directamente al alimento. Y esto pues obviamente se puede estar verificando a través de lo que pudiera ser evaluaciones. Y son evaluaciones que pueden ir desde auditorías, de lo que pudiera ser verificaciones, que pueden ser hechas por los mismos establecimientos, por terceros, etcétera, etcétera. Pero al final no nos vamos a poder evitar que seamos también verificados. Ya se hace desde, oye, dame mi registro, te doy a conocer mi sistema de gestión, te contesto un cuestionario, te firmo a lo mejor un contrato, te acepto una auditoría, que tú la hagas a nombre de lo que pudiera ser el establecimiento o que la haga un tercero. Pues esto precisamente son aspectos de verificación donde pues estamos evaluando precisamente y sobre todo estas evaluaciones tenemos que estar abiertos como industria a que se realicen porque pues una buena evaluación nos va a ayudar a identificar esas pequeñas fallas
fallas que actualmente se están viendo como problemáticas dentro de lo que pudiera ser la estadística y que nos llevan a estos problemas de lo que pudiera ser esas 600 millones de personas que se enferman anualmente por consumo de alimento y de esas defunciones que pues lamentablemente todavía se dan. ¿Por qué? Porque al final es mejor tener una verificación rigurosa y que pues nos dé a conocer a lo mejor que estamos mal y que ahí estemos abiertos a las acciones correctivas para que evitemos los problemas. Esto pues obviamente es el aspecto que nosotros queremos obviamente verlo. Y cada parte tiene su riesgo, cada parte tiene que obviamente controlar el riesgo que lo tienen, que tenemos como responsabilidad. Con nosotros como proveedores o ustedes como proveedores directamente, pues tienen que dar esa información. Los restaurantes también, es decir, al final quien está diseñando el menú, quien está directamente en relación a lo que es directamente la fabricación del alimento, pues obviamente tiene que tener sistemas, tiene que haber sistemas de supervisión, tiene que haber capacitación. Y esto no solamente para el restaurante, ustedes también como proveedores tienen que dar capacitación a su personal para hacerlo consciente. Las personas que hacen también el manejo de los alimentos, en el caso de lo que sería la proveeduría de materias primas, ingredientes, empaques, también tienen que ser conscientes y sobre todo, pues ellos tienen que garantizar los controles de temperatura, los controles de buenas prácticas, lo referente a la higiene del personal, a la identificación de riesgos, a las actividades que ellos realizan para poder liberar los productos, materias primas, ingredientes o empaques para que obviamente no corramos riesgos de manera innecesaria. También tenemos que tener responsables y esto es fundamental. Es decir, al final la capacitación en toda la cadena alimentaria va a ser fundamental y sobre todo ustedes como proveedores pues no quedan exentos de ello. Nosotros tenemos que dar a conocer los peligros, las tendencias en referencia en cuidado alimentaria, los tipos de peligros, los análisis de peligros, cómo se van a hacer, las buenas prácticas, las normativas, las legislaciones, pues obviamente lo tiene que conocer directamente nuestro personal, sobre todo también para cuando va a operar. ¿Qué condiciones tienen que ellos que controlar en el proceso? Desde la higiene, cómo se van a presentar, si tienen que hacer algún lavado de manos, si tienen que directamente hacer alguna actividad, si van a tener que llenar algún registro, todo esto se tiene que dar. Y no solamente pensar de que, mira, ya lo están haciendo, sino que también tienen que estar bajo actividades de verificación para que esto obviamente se esté realizando. Y sobre todo, como yo les decía, estamos en una etapa donde pues ahora tenemos que hacer cada vez más consciente a lo que pudiera ser nuestro personal. No solamente lo voy a capacitar por capacitar y lo voy a sentar en una sala y le voy a dar durante 4 horas temas de inocuidad alimentaria. No, la capacitación directamente de ese estilo no es mala, se puede otorgar, pero queda un poco obsoleta. Es decir, ya hay otros mecanismos donde nosotros pues tenemos que verificar ¿qué tan efectivo fue esa capacitación que dimos en un salón de clases en la parte de la operación? Es decir, si yo capacito a mi personal en buenas prácticas de manufactura, tengo que ir forzosamente al piso a verificar directamente que se esté cumpliendo, que en realidad no fue solamente a escuchar a una persona hablar 4 horas de que tienes que utilizar un cubrebocas, de que te tienes que lavar las manos, sino que al final ustedes como organizaciones y todos que estamos en lo que pudiera ser el manejo de alimentos, tenemos que estar conscientes de, tenemos que ver lo que se está reflejando de mi capacitación en lo que pudiera ser el lugar de trabajo, en el piso, que la personal que obviamente está en contacto directo con lo que pudiera ser ingredientes, materias primas o empaques, está cumpliendo esas prácticas de manera consciente. Hacerle preguntas, incluso la forma de auditar ha cambiado en los últimos años, sobre todo con este término que yo les hago de conciencia del personal. Antes pues era nada más preguntar, oye, ¿te dieron capacitación? Sí, ¿de qué? De buenas prácticas. Ahora, pues incluso cuando nosotros vamos a auditar y queremos conocer si la capacitación fue efectiva, pues precisamente llegamos a las entrevistas con los operadores y les decimos, oye, ¿has recibido capacitación? Sí. ¿Qué tipo de capacitación has recibido? En función de su respuesta, oye, me dieron de buenas prácticas. Bueno, ¿para ti qué es una buena práctica? ¿Qué estás haciendo en referencia en tu trabajo para cumplir con las buenas prácticas? ¿Qué es lo que te exigen como mínimo para que tú puedas presentarte en el trabajo? ¿Qué pasa si tú no cumples con estos lineamientos que te estableció la organización para que te presentes a trabajar? Si se fijan, el criterio es diferente, ya no es solamente presentar el registro de capacitación, sino que al final ya estamos interactuando con lo que pudiera ser los operadores, con los responsables de lo que pudiera ser los procesos, para ver la conciencia y sobre todo, pues obviamente esperamos respuestas en referencia a, bueno, a mí me exigen lavarme las manos porque sabemos que es un vehículo de contaminación. ¿Cada cuánto lo tengo que hacer? Cada vez que sea necesario, o me las piden al inicio, cada vez que me muevo de mi lugar.
¿Qué pasaría si tú no lo haces? Pues yo puedo ser un vector de contaminación, a lo mejor pues no es lo adecuado, a mí me han dicho que no, que esto pues puede ser peligroso, al final no estoy cumpliendo con mi estándar directamente, o puedo repercutir directamente en la salud de lo que pudiera ser la siguiente etapa del proceso. Entonces, si se fijan, pues ahí también la responsabilidad ha cambiado en temas de lo que pudiera ser la capacitación, que ya no solamente se hace en aulas, sino que cada vez la capacitación tiene que ser más interactiva y sobre todo ir hacia la creación de cultura y conciencia del personal, que eso es como la parte de vanguardia que estamos obviamente como la parte más nueva en los sistemas de gestión, porque los sistemas de gestión pues ya vimos que documentarlos, hacer el análisis de riesgos, pues es fundamental para tener los controles del proceso, pero las fallas de inocuidad muchas veces se dan por los aspectos personales, las personas, los operadores. Si ellos no tienen conciencia, si no están directamente empapados de lo que será su responsabilidad, de las repercusiones que tiene el no hacer sus actividades, ahí es directamente donde pues ellos se rompe el criterio de inocuidad y es donde se pueden venir los problemas que primordialmente ya se ha visto. Y por eso cada vez más estamos hablando sobre algo que a lo mejor suena menos palpable, es más intangible, que es la cultura. Y al final, pues obviamente tenemos que trabajar en pro de ella y sobre todo en la concientización del personal. Por eso también yo les hablaba, la forma de auditar ha cambiado. Es decir, al final, este tipo de ejemplos que yo les estoy dando al momento de cómo auditamos, pues ustedes también los pueden tomar como parte de referencia de cuando den un curso o cuando hagan sus verificaciones directamente en sus organizaciones para que obviamente empoderen a lo que pudiera ser su operador. Pero también es importante que los operadores, cuando pues obviamente son conscientes y les den a conocer, oigan, aquí hay un criterio que no se está cumpliendo o necesito que si tú me pides que yo utilice un cubrebocas limpio, me otorgues el cubrebocas necesario para poder hacer mis operaciones, ustedes como organizaciones estén preparados para ellos. Al final, esta también responsabilidad de hacer conscientes a lo que pudieran ser nuestros operadores, pues implica que también haya un respaldo por parte de la organización para que siempre se cumpla. Y como yo les decía, la inocuidad es todos los días, no hoy sí hay inocuidad, mañana a lo mejor no hay presupuesto y no lo hay, y pasado que sí hay, sí debe de haber. No, al final queda como responsabilidad también de nosotros como organizaciones de siempre garantizarlo y sobre todo para todos, no es solamente para el operador, sino que al final todos en el entorno de la fabricación de materias primas, ingredientes o empaques o dentro de lo que pudiera ser el restaurante, tenemos que cumplir con los criterios. No importa si eres el empleado con la mayor jerarquía, el empleado con la menor jerarquía, o incluso si eres el dueño, al final todos tenemos que cumplir con los aspectos que se han establecidos para lo que es calidad e inocuidad dentro del ambiente de trabajo. Ahora, otro de los aspectos que también viene a promulgar el Día de la Inocuidad es el aspecto de la ciencia detrás de lo que pudiera ser las decisiones que nosotros tomamos. Es decir, no solamente estamos hablando de concientización, de cultura del personal, sino que también la ciencia y todo el conocimiento que hemos generado como parte de lo que pudiera ser la raza humana nos apoya directamente para tomar las decisiones en cuestiones de inocuidad alimentaria. La bibliografía, los aspectos de lo que pudiera ser incluso cuando ya se tienen inversiones en lo que pudiera ser equipos, en pruebas rápidas, son aspectos que han mejorado directamente la inocuidad en referencia a los términos que se hacen para poder tomar decisiones rápidas. Y sobre todo, muchas veces no tiene que ver con que, oye, me vas a pedir un equipo, una prueba rápida, que eso pues a lo mejor no tengo el presupuesto. No, simplemente desde el análisis de peligros. Todo nuestro análisis de peligros debe estar sustentado bajo información técnico-científica con el conocimiento científico más vigente a lo que pudiera ser la realización de nuestro análisis de peligros. Y esto pues obviamente debe ser de fuentes confiables. ¿Y esto por qué razón? Porque al final esto pues obviamente de la ciencia, la información que hemos obtenido como parte de lo que pudiera ser la raza humana, nos ha ayudado a controlar los peligros de inocuidad alimentaria, sobre todo de lo que pudiera ser microbiología. Entonces nosotros ya conocemos muy bien cómo se comportan los microorganismos, cuáles son los microorganismos que son patógenos, cuáles son las condiciones en las cuales se pueden directamente controlar, en las cuales pudieran incluso verse beneficiados para un desarrollo, pues ahí es donde nosotros tenemos que aplicarla. Entonces, precisamente no vamos a tener que comprar a lo mejor un equipo, sino que pues simplemente con nuestro análisis de peligro fundamentado en información técnico-científica vigente, pues obviamente podemos tener los controles necesarios para poderlos hacer. Pero eso va a ser fundamental y sobre todo es algo que vamos a ir viendo directamente en los siguientes años.
Y esto pues obviamente se va a ir dispersando. Es algo que también incluso la FDA tiene en lo que pudiera ser un programa que se llama La Nueva Era, que pues obviamente ya viene como parte de lo que pudiera ser la estructura del 2030, donde pues obviamente el gobierno de Estados Unidos, que lo voy a dar como ejemplo, pues precisamente está tipificando microorganismos. Cuando haya algún tipo de lo que pudiera ser brote en referencia a microbiología, a lo que pudiera ser también aspectos de lo que pudiera ser algún contaminante químico, pues precisamente se está creando información. Y sobre todo lo que se busca es que cuando pues se pueda duplicar o se pueda presentar en otro ámbito, pues seamos mucho más rápidos en la toma de decisiones y sobre todo que nosotros podamos obviamente prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, el conocimiento científico va a ser fundamental para que nosotros obviamente podamos basar las decisiones que nosotros tenemos al respecto y pues esto pues nos va a ayudar directamente a que tomemos decisiones mucho más conscientes y sobre todo también con lo que pudiera ser obviamente el aspecto de lo que es base científica que nos va a hacer directamente mucho más fuertes en el aspecto de inocuidad. Y esto pues obviamente pues es algo que no lo tenemos que ver muy alejado, va a ser aliado, incluso vamos a tener que ver ahí ya aspectos con la inteligencia artificial, en el aspecto de lo que pudiera ser incluso a lo mejor aspectos estadísticos de cómo se puede comportar un microorganismo a lo largo del paso del tiempo, en lo que pudiera ser una hamburguesa que está hecha directamente o en una hamburguesa cruda, cómo se puede, si es que no hay una buena cocción, podemos ya ver incluso simulaciones al respecto. Entonces, esto pues va a ser algo que va a venir hacia futuro, pero recuerden, nosotros tenemos que empezar incluso con la parte más básica, que es directamente de nuestro análisis de peligros. Y para esto, pues la herramienta que vamos a utilizar pues es el análisis de peligros, como yo les decía. Y pues esto no está alejado. Un análisis de peligros no solamente está enfocado para la industria de lo que pudiera ser quien produce alimentos y los vende a lo mejor en un supermercado. Los análisis de peligros van para toda la cadena alimentaria y esto también aplica para la parte de lo que pudiera ser restaurantes. El conocer, el tipificar cada una de las etapas de nuestro proceso, conocer cuáles son las etapas que son críticas, como pudieran ser la cocción, los controles de temperatura, obviamente son fundamentales y el tener controles al respecto pues será la base para poder garantizar la inocuidad de los alimentos. Y esto pues también lo trasladamos a nosotros como proveedores, es decir, al final si nosotros estamos dando la proveeduría de un insumo crítico, pues los controles que tengamos a lo que pudiera ser el interior de nuestro proceso, pues van a garantizar obviamente ese criterio para lo que pudiera ser ya en la siguiente etapa del proceso. Entonces, esto será fundamental y basaremos siempre nuestro conocimiento en referencia a el control de lo que pudiera ser los riesgos. Y sobre todo, pues obviamente en aspectos básicos que tienen que ver con inocuidad alimentaria, como pudiera ser la limpieza, la separación de lo que pudiera ser alimentos, sobre todo para evitar contaminaciones cruzadas, contaminaciones por lo que pudiera ser alérgenos, el respetar temperaturas de almacenamiento, de temperaturas de cocción sobre todo, manejar temperaturas seguras para poder obviamente garantizar que no hay microorganismos y pudiera ser incluso también para controlar lo referente a lo que pudiera ser agua, el medio ambiente, pues son aspectos que nosotros como parte de lo que pudiera ser la industria tenemos que obviamente tener los controles referentes a ellos para garantizar que nuestros productos obviamente sean directamente seguros. Y sobre todo también uno de los temas que pues todavía no es tan, se podría decir, no ha llegado a trascender tanto en un restaurante como pudiera ser directamente el hablar sobre los peligros como pudieran ser los alérgenos, como lo pudiera ser ya en un producto terminado. En un producto terminado ya tenemos las etiquetas, es decir, al final el etiquetado en un producto terminado pues nos habla de lo que pudiera ser ya las advertencias que puede haber en una etiqueta. Y esto pues muchas veces en los restaurantes, en los menús, en algunos aspectos no lo podemos ver, pero es importante que también vayamos hacia allá. Y no solamente la parte del restaurante, sino que la proveeduría. Como yo les hablaba en un inicio, como proveedores también tenemos la responsabilidad de dar a conocer a la siguiente etapa de lo que podría ser el proceso, los peligros. Y los alérgenos no van a ser algo que pues obviamente quede fuera de ellos. Si nosotros manejamos algún tipo de alérgenos o tenemos contacto, no somos una empresa que no maneje alérgenos, sino que manejemos diferentes alérgenos, aunque tengamos los controles internos, también tenemos que dar a conocer directamente a las organizaciones que vienen
posterior a lo que podría ser el manejo de la presencia de estos para que pues obviamente se tengan los controles en referencia a ellos. Lo peor que podemos hacer, sobre todo como proveedores y que muchas veces lo hemos escuchado como auditores nosotros, es que pues yo no le tengo que informar a la siguiente etapa porque a mí no me obligan a tener una etiqueta. Al final sí, hay una obligación, incluso legalmente tú tienes que, ya se hace a través de tu ficha técnica, de tu carta de garantía, de lo que puede ser tu certificado de calidad, dar a conocer esa información que tiene que ver con inocuidad alimentaria a la siguiente etapa del proceso. Y esto también va a ser importante para que pues ustedes como proveedores, si es que tienen algún riesgo de contaminación, pues obviamente, sobre todo con alérgenos, pues obviamente también lo estén informando de manera adecuada a lo que pudiera ser la siguiente etapa del proceso. Y sobre todo, si ustedes los están gestionando en su planta, también tendrán que tener los controles necesarios. Recuerden, también aquí ha habido cambios en lo que pudiera ser el advertir a las siguientes etapas de los procesos con lo que pudiera ser alérgenos. Y esto es una parte de la madurez que hemos tenido como parte de lo que pudiera ser industria, dentro de lo que pudiera ser el manejo de alérgenos como parte de lo que pudiera ser el proceso. Anteriormente decías, oye, pues mira, yo les doy la advertencia de que manejo alérgenos. Ahora los sistemas de gestión te dicen, bueno, puedes tú dar advertencias, pero el dar advertencias no te excluyen de que tú tengas los controles al interior de tu planta para gestionarlos. Y esto va a ser también muy importante como proveedores y ustedes también volteen a ello. Es decir, al final, tú no puedes colocar en una especificación, en una carta de garantía, en un certificado, se gestionan alérgenos, puede contener los siguientes alérgenos. Si es que tú no también tienes controles a tu interior. Es decir, al final las buenas prácticas, los controles de segregación, de identificación, de limpieza, de lo que pudiera ser el control de los alérgenos, se tendrán que dar en tu operación, aunque tú lo estés declarando, para que pues obviamente evites cuando seas una empresa multialérgenos que pudieran estar presentes no solamente uno, sino los diferentes alérgenos que tú pudieras estar gestionando a tu planta. Aunque te permita tener ese tipo de advertencias, la legislación, de que, realizado en fábrica, que pues obviamente maneja los siguientes alérgenos, al final tú tienes que tener obviamente el control de tus procesos para poder también tener esas advertencias. Y esto también es algo nuevo, es decir, al final dentro de lo que pueden hacer los sistemas de gestión, incluso aquellos que manejan GFCI, pues esas advertencias pues pueden llegar directamente a lo que pudiera ser la etiqueta, pero se tiene que demostrar, y a nosotros como auditores nos exigen que lo verifiquemos, de que en realidad las organizaciones toman todos los controles, hacen todas las pruebas necesarias para garantizar que como tal no hay una contaminación interna para poder poner directamente ese tipo de advertencias. Y esto pues obviamente es una tendencia que es nueva. Ustedes van a ir escuchando cada vez más de esto porque pues obviamente muchas veces este tipo de frases se utilizaban de manera pues no adecuada. En realidad se hacían de manera negligente para decir, mira, gestiono un alérgeno o a lo mejor gestiono varios, pero pues yo ya advertí. Puede estar presente. Entonces, al final, pues lo que se trata es que, pues si nosotros estamos declarando que va a haber un alérgeno es porque precisamente va a estar presente. Puede haber esta leyenda, pero al final tienes que tener los controles de alérgeno. Lo peor es que no tengas los controles sobre los alérgenos y solamente excuses tu control en referencia a la advertencia de este tipo de información. Al final, todos tenemos que estar trabajando para evitar que puedan estar presentes. Y sobre todo, ustedes también como proveedores, pues también tienen la obligación de voltear a ver a su cadena de suministro. Esto de inocuidad, pues como yo les decía, al final, aunque sea la organización final quien tenga el sistema de gestión, pues va a ir impulsando que ustedes como primeros proveedores también lo tengan y ustedes como proveedores para evitar problemas con sus clientes van a ir jalando a lo que pudiera ser directamente sus proveedores para que pues obviamente todos estemos hablando con criterios de calidad, inocuidad y que esto pues nos permita tener alimentos seguros dentro de lo que pudiera ser ya la etapa final del proceso. Y al final pues obviamente esto pues ustedes también tienen esa responsabilidad, voltear a ver a su cadena de proveeduría, porque muchas veces a lo mejor por ser proveedores de empaque dicen, bueno, veo difícil que pueda haber una contaminación por alérgeno, pero recuerden, el alérgeno pues puede estar simplemente por contacto en alguna materia prima que a lo mejor tú vas a utilizar para crear un empaque y que si fue un cartón que no tiene un proceso térmico, que a lo mejor pudiera haber la posibilidad de eliminarlo, va a depender de muchos aspectos, muchas veces el alérgeno no se elimina,
pudiera estar presente. Y esto pues obviamente si no te lo advierte o directamente no hay una comunicación adecuada con tu proveeduría, puede ser un riesgo de inocuidad al respecto. Entonces, pues esto va a ser fundamental y esto también va a ser algo que ustedes tendrán que ver, la decisión de la selección de los proveedores. Al final ustedes también como proveedores que son seleccionados, ustedes también tienen que seleccionar adecuadamente a sus proveedores y esto tiene que estar especificado con criterios claros de la selección. La forma de verificación de los proveedores, la forma de lo que pudiera ser incluso las auditorías que les van a realizar y garantizar la trazabilidad de todo ingrediente, materia prima o empaque que vaya a ser utilizado dentro de la industria de alimentos. Y al final todos somos proveedores de todos. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a estar exentos de esto. Siempre para poderle vender a una marca, para poder llegar a un restaurante, para llegar a una empresa, vamos a tener que pasar por un criterio de selección y evaluación, una parte de verificación donde nosotros pues vamos a estar viendo que al paso del tiempo nosotros podemos seguir gestionando la inocuidad, gestionando esos criterios, que si hay algunas desviaciones tomamos las acciones correctivas obviamente necesarias y sobre todo pues que podemos también trazar estas materias primas, que esto va a ser también un aspecto que cobra relevancia para lo que pudiera ser obviamente también los aspectos legales, es decir, cada vez más dentro de lo que pudiera ser las incidencias de inocuidad, pues ya no se queda solamente con el fabricante. Las investigaciones ya se expanden cada vez más hacia lo que podría ser el proveedor para buscar la causa raíz. Y precisamente puede ser que muchas veces directamente los problemas de inocuidad de un producto terminado, a lo mejor ni la misma empresa que gestionaba o hacía el producto es la fuente de contaminación. La cadena de proveeduría pudiera llegar a ser la fuente de contaminación. Entonces esto también las legislaciones, los gobiernos lo están viendo y cada vez más la parte de lo que podría ser la cadena de suministro está tomando un papel fundamental dentro de lo que podría ser la industria de los alimentos. Es decir, incluso para Estados Unidos, cuando hablamos de FSMA, dentro de lo que pudiera ser ya el plan de inocuidad alimentaria, el plan de inocuidad alimentaria tiene tu programa de cadena de proveedores, es decir, al final, como parte de lo que pudiera ser uno de los controles para lo que pudiera ser garantizar la inocuidad, ya estamos volteando a ver a nuestros proveedores como parte de un vector que él va a controlar ciertos peligros, porque muchas veces la organización ni siquiera va a controlar esos peligros, al final depende del proveedor de que esos peligros lleguen directamente con lo que pudiera ser su control adecuado y como tal, pues obviamente puedan ser transformados si es que la empresa no es el que va a dar el criterio de inocuidad. Entonces, ahí pues también ya las legislaciones están volteando a que pues todos pues estemos evaluando, estemos más al pendiente y que conozcamos directamente a nuestra cadena de proveeduría y sobre todo que conozcamos también su respuesta, es decir, su capacidad de respuesta. Lo peor que puede pasar ahora para las industrias es decir, oye, ¿quién te lo provee yo? ¿Quién sabe? No sé ni quién sea. Es un proveedor chiquito. Ahí es precisamente donde se ha visto que muchas veces están los problemas de inocuidad. Al final tú debes de partir siempre de compras hacia proveedores evaluados, de lo que pudiera ser proveedores que conoces, que realmente ya pasaron un proceso de selección y evaluación para que tú puedas hacer una compra con un criterio y que tengas cierta seguridad al respecto. Y que pues evites problemas muchas veces de hacer de compras incluso de pánico, porque incluso también los sistemas de gestión están pensando en ello. Y eso pues se lo debemos al COVID directamente, es decir, las compras de pánico también ya son dentro de los sistemas de gestión un aspecto que también ya se está gestionando cuando tú tienes que hacer algún tipo de compra, cuando pues tu proveeduría puede fallar y que sean compras de emergencia, ¿cómo vas a tener controles para poder desarrollar a proveeduría que sea segura y que pues obviamente tú puedas cubrir estas necesidades si hay algún problema de inocuidad o el proveedor te dejara de proveer o como se dio directamente en el COVID, se cerraron las fronteras, no hay exportaciones y tú de repente ya no tienes una proveeduría que a lo mejor provenía del extranjero. ¿Cómo vas a hacer ese tipo de compras y demás? Lo que pues obviamente no se espera es que te hagas una compra ciegas, sino que al final tus procesos te permitan obviamente desarrollar a proveedores y que conozcas proveedores previamente para que tu compra sea segura y que obviamente tú también estés cuidando a tu propia marca aunque seas un proveedor y que esto pues no se vea reflejado en un peligro hacia lo que pudiera ser el consumidor. Y recuerden, como parte de proveeduría, pues muchas veces no solamente es hago mi materia prima, ingrediente o empaque, hay que llevarla también
a lo que pudiera ser el cliente. Y ahí, sobre todo, si ustedes tienen criterios que hay que cumplir para la parte de almacenamiento y recepción, pues es importante que se cubran. Sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando de una carne, si estamos hablando de un perecedero, donde a lo mejor tú necesitas algún tipo de control de temperaturas, pues garantizar que durante el trayecto de transporte también se garantice la inocuidad alimentaria. Si hay algún tipo de inspección en referencia a la parte de cuando se va a revisar, a hacer la recepción de estas materias, pues también tienes que pasarla, inspecciones al transporte, inspecciones para garantizar que no va a haber algún tipo de contaminación por plaga, por contacto cruzado de lo que pudiera ser algún alérgeno, por contaminación cruzada durante lo que pudiera ser el transporte, que tú no estás utilizando un transporte que no sea consolidado, que al final pues vaya con otras materias primas, pues que sean adecuadas y que no haya riesgos o peligros de contaminación hacia tu producto, para que obviamente garanticemos el criterio de inocuidad. Y sobre todo también el aspecto de rotación de productos, que esto pues obviamente para aquellos productos que sean perecederos, pues también cobra relevancia para que pues obviamente siempre estemos dentro de lo que pudiera ser las vidas de aquel que sean seguras para lo que pudiera ser el producto. Las medidas de inocuidad pues siempre se van a garantizar. La higiene del personal pues obviamente va a ser fundamental como parte de lo que podría ser el proceso. Y sobre todo cuando haya crisis o cuando haya alguna situación que no se nos haya presentado, bueno, que no salga bien, pues que nosotros tomemos directamente acciones que obviamente sean con una identificación temprana. Es decir, que nuestros sistemas puedan obviamente tomar acciones correctivas de manera obviamente adecuada. Y esto pues obviamente muchos sistemas o muchas legislaciones no llegan hacia allá. Por ejemplo, la legislación nos pide que tengamos buenas prácticas, que a lo mejor tengamos un análisis de peligros, pero no nos dice nada sobre cómo atender a lo mejor lo que pudiera ser una reclamación, cómo atender una desviación. Ahí es donde tenemos que pensar directamente en las acciones correctivas. Recuerden que esto pues va a ser cuando algo no sale bien, pues tenemos que obviamente atender las crisis correspondientes y las acciones correctivas van a ser el mecanismo para poderlo hacer. Y sobre todo, cuando pues obviamente se presenta una situación que no es favorable, pues la identificación temprana va a ser fundamental. Es decir, el tiempo pues obviamente es importante para que pues nosotros tomemos las mejores decisiones en el menor tiempo posible y sobre todo demos una respuesta inmediata y sobre todo también corregir este problema para que no se pueda dar en el futuro. Entonces al final también las acciones correctivas como parte de lo que podría ser la cadena de proveeduría se vuelven importantes y sobre todo es algo que también como proveedores tenemos que saber gestionar. Y sobre todo también ahí es donde muchas veces hemos visto fallas, donde pues hay acciones que pues no se culminan, es decir, al final hay una desviación, se le pide al proveedor que retome una acción correctiva, se presenta la acción correctiva, pero luego ya no hay la tarea de verificación por parte de la organización que pidió la acción correctiva, ni tampoco de seguimiento por parte del proveedor. Entonces este tipo de acciones que no se llegan a la culminación, pues también nos vuelven vulnerables, y nos vuelven vulnerables como proveedores, como industria, porque si no terminamos obviamente la tarea de una desviación que nosotros conocimos que nos llevó a una problemática, pues esto pues nos hace obviamente una fuente vulnerable hacia el futuro a que se vuelva a presentar y que en realidad, aunque tengamos el análisis de causa raíz muy bien establecido y sobre todo que hayamos identificado la causa raíz, si es que no se llevó a cabo ese plan de acción o no se culminó la acción correctiva, pues precisamente ahí es donde se corren los riesgos. Entonces al final también como industria tenemos que llevar a que como nosotros, como parte de que si le pedimos a nuestra proveeduría una acción correctiva, llevemos las verificaciones a que en realidad se estén realizando y no solamente como proveedores de que, mira, ya le presenté mi acción correctiva, ya no me van a pedir más información, de que las culminemos para que evitemos problemas en lo que pudiera ser el futuro y que nosotros pues obviamente siempre estemos garantizando directamente la inocuidad alimentaria al respecto. Ahora, ¿esto también cómo se va a dar? A través de registros, es decir, esto pues siempre tiene que estar basado toda la información en referencia a la información que nosotros podemos dar. Y esto pues obviamente la información documentada, la parte de lo que pudiera ser el seguimiento a esas acciones y sobre todo lo que nosotros vayamos a implementar de controles en nuestro proceso, pues va a tener que estar relacionado a un registro. Y como siempre les digo a los proveedores, tu registro es tu mejor evidencia de que tú puedas demostrar que hiciste alguna actividad. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre lo que pudiera ser tener registros
desde lo que podría ser un control adecuado del registro, un llenado adecuado de lo que podría ser el registro, un correcto almacenamiento para su trazabilidad, para su identificación, para lo que pudiera ser obviamente el poder recuperarlo, pues todo nuestro esfuerzo también queda en vano. Es decir, al final el registro también se vuelve una parte fundamental de lo que es la información que nosotros podemos proveer y pues obviamente también de demostrar que las actividades se están realizando. Y es aquí donde pues obviamente invitamos a que pues ustedes también trabajen como parte de lo que pudiera ser la industria, a tener un sistema documentado fuerte, blindado y sobre todo para lo que pudiera ser el tema de registros sólido, que pues obviamente permita la trazabilidad, que ustedes también puedan tener control de estos registros para que si lo pide la autoridad o lo pide directamente sus proveedores o directamente sus clientes, pues obviamente ustedes puedan trazarlos y puedan llegar a esta información. Y eso pues obviamente es una de las responsabilidades que tenemos todos dentro de la industria alimentaria, seas proveedor, seas fabricante o incluso pues obviamente seas el restaurante quien está directamente dando el alimento a lo que pudiera ser ya un comensal. Esto pues obviamente la autoridad siempre va a pedir evidencia y pues esto pues estará fundamentado bajo lo que pudiera ser este tipo de documentos que pues obviamente toman importancia en lo que pudiera ser la demostración de las actividades que nosotros estamos haciendo. Esto pues obviamente no se da de la noche a la mañana, hay obstáculos que como industria pues tenemos que vencer y sobre todo pues obviamente tenemos que trabajar en ello. Y dentro de los obstáculos más comunes para poder obviamente implementar este tipo de sistemas, pues obviamente viene la resiliencia al cambio. No todos estamos abiertos, incluso dentro como industria, para poder implementar este tipo de controles. Y esto pues si lo vemos como parte de lo que podría ser organizaciones, si lo vemos ya como organización, muchas veces personas al interior de nuestra organización no están abiertas a lo que podría ser el cambio. Hay personas que a lo mejor llevan mucho tiempo en las organizaciones que dicen, oye, yo siempre lo he hecho así, ¿por qué me pides que ahora lo haga así? Nunca ha habido problemas. Creo que cuando pecamos obviamente de que no nos va a pasar o que estamos muy confiados precisamente de lo que nosotros estamos haciendo y que todo está bien, es cuando pudieran venir los problemas de inocuidad alimentaria. Entonces al final, dentro de las nuevas tendencias, como yo les hablaba, en referencia a lo que es cultura, lo que es directamente la parte de lo que es la conciencia del personal, la forma de cómo se audita, pues también la parte de lo que obviamente los cambios que se están haciendo como parte de la tendencia en inocuidad alimentaria, pues no, a veces no todo el mundo los acepta de manera adecuada, y eso pues, es natural, y es donde nosotros vamos a tener que trabajar e involucrar al personal directamente en este tipo de procesos. El desconocimiento técnico puede ser lo peor, es decir, si tu operador, si tu personal técnico, si tus responsables de planta no conocen qué es inocuidad, cuáles son los peligros que van a manejar, cuáles son las etapas que son críticas, cuáles son los controles que tienen que aplicar, cuáles son los registros que tienen que llenar, pues precisamente ahí es donde vienen las carencias técnicas que pueden llevarnos a lo que pudiera ser la pérdida de la inocuidad. Y las limitaciones de inversión, es decir, donde no se tenga directamente la inversión hacia lo que son los procesos, para tener las herramientas, para poder tener lo que pudiera ser los materiales, lo referente a lo mejor a los químicos para poder hacer una limpieza, es precisamente donde también se tiene directamente los problemas de inocuidad alimentaria. Entonces al final, como yo les decía, todos los días tenemos que trabajar para la inocuidad, debe de haber el presupuesto necesario y esto va a ser algo que como reto, como para la industria, para que siempre se dé y que pues obviamente no vaya a ser un resultado de el azar, sino que pues obviamente siempre haya un presupuesto adecuado para poder invertir en lo que pudiera ser equipo de protección, en lo que pudiera ser los químicos que se necesiten para lo que pudiera ser el proceso, si hay pruebas, si hay análisis que sean necesarios para poder demostrar, pues obviamente tiene que haber el apoyo de la parte de la dirección con lo que pudiera ser el recurso necesario para poder demostrar que pues están haciendo esas actividades. Y pues aquí es donde nosotros ya llegamos a la parte de lo que pudiera ser invitarlos, es decir, esperemos que esta plática, que más que poder darles nuevos conceptos o hablar de algo específico de inocuidad, pues tratamos de abrir un panorama completo desde las diferentes perspectivas dentro de la cadena de alimentos para poder llevar de una proveeduría hacia lo que pudiera ser ya un restaurante, una materia prima, ingrediente o empaque que se va a transformar en un producto que va a ser para un consumo directo, pues ahí es donde nosotros los invitamos directamente a que pues ustedes pues se pongan en acción, es decir, que en realidad implementen, compartan la información, estén abiertos a la mejora y sobre todo también tengan esa apertura a aprender. Siempre aprendemos, siempre hay ciencia, siempre hay nueva información en referencia a inocuidad.
se aprenden incluso de los errores de lo que pudiera hacer a otras personas, de lo que ya les pasaron, a otras industrias en otros países. Entonces ahí es donde pues obviamente se genera el conocimiento y lejos de poder criticar, el poder decir, mira, a ellos les pasó, a mí no me van a pasar, es el aprender, el estar preparados, el conocer los riesgos que estuvieron implícitos en ellos y que pues obviamente nuestros sistemas estén preparados para poderlos controlar y evitar que nos puedan pasar en el futuro. Y sobre todo que estemos confiados de que a nosotros no nos va a pasar. El pensar, el llevar a eso, ese tipo de pensamientos es cuando en verdad pueden surgir los temas de inocuidad alimentaria. Al final siempre tenemos que estar abiertos, tenemos que también exponer nuestro sistema, verificarlo, estar abierto a la mejora. Eso es un aspecto que obviamente como industria tenemos que obviamente vivir con ello y que pues es la tendencia que se va a dar en el mercado en referencia a ello. Y con esto pues estamos terminando esta pequeña charla. Esperemos que haya sido de utilidad. Y pues los invitamos a que pues obviamente estén al pendiente de todas las actividades que podamos hacer en conjunto. Agradecemos nuevamente a McDonald's por la invitación y obviamente a ustedes por el tiempo para haber tomado esta charla, que esperemos que haya sido de utilidad y que pues bueno, va a estar disponible para ustedes y para su personal para que la puedan obviamente también compartir y sobre todo también invitarlos a que si tienen alguna duda pues también puedan contactarnos directamente a Global Startup. Por su tiempo y por su participación, les agradecemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Si quieres conocer más acerca de este tema, te invitamos a ver nuestros videos relacionados. Global TV. Compartimos conocimiento.